Este, vamos a iniciar. Muy bien, pues vamos a iniciar con el estudio de ahora. Va a estar algo entretenido porque se va a estar haciendo alusión a una temática que requiere de un tiempo considerable, de ir paso a paso. O sea, vamos a intentar no acelerar el ritmo, sino que se vaya entendiendo debidamente. Enseguida coloco el video. Entonces, vamos a estudiar acerca de una estructura literaria en el libro del profeta Daniel. Es un tema recurrente últimamente y desde hace varios años en realidad. El tema que tiene que ver con periodos de tiempo que en el libro de Daniel se presentan, y en ese contexto se han hecho diferentes cálculos de tiempo intentando hacer valer esos periodos de tiempo en Daniel capítulo 2 específicamente como que todavía tienen vigencia futura. Y para esto tenemos que estudiar detenidamente acerca de la estructura del libro de Daniel. Así que pues les saludo en esta hora y hemos de estar intentando ir al paso de todos, de tal forma que todos podamos ir entendiendo de qué se tratan estas cuestiones. Así que bien, vamos a ver qué quiere decir esto de la estructura literaria del libro de Daniel. Bueno, es un contenido en el cual el profeta Daniel es el autor. El tema de la estructura literaria nos lleva a entender que Daniel es el autor del libro. Se ha sugerido en algunos ámbitos de la cristiandad que el libro de Daniel fue compuesto por diferentes personas, no por un Daniel que haya vivido en el siglo VI antes de Cristo. Sin embargo, creemos los adventistas del séptimo día que el libro de Daniel fue escrito por el profeta Daniel y no por varios autores. Esto introduce a la realidad de un esquema literario propio de un solo autor y no muchos autores. No sé si se entiende el punto que estamos por acá destacando. Entonces, en esta situación que estamos observando, notamos que el profeta Daniel es el agiógrafo o el escritor del libro de Daniel y como tal tiene un estilo literario propio bajo inspiración divina. En este estilo estructural literario vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver que se presenta en el libro de Daniel primero una descripción de visión, una descripción y explicación, y posterior a esta descripción y aplicación se hace una referencia al tiempo de diferentes maneras. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, les invito a ir conmigo. Daniel capítulo 2, los que están aquí en el Zoom van a poder ver allí los textos que hemos de estar viendo, para que si están en algún lado que no les es posible mirar la Biblia, puedan acudir allí para ir juntos notando lo siguiente que hemos de estar viendo. En Daniel capítulo 2 tenemos específicamente del capítulo 2 empieza una presentación de visión. Del versículo 31 hacia adelante viene una presentación de la visión del sueño de Nabucodonosor, una visión profética, un sueño profético que conlleva a una visión profética. Del versículo 31
hasta el versículo 45 tenemos esta presentación, esta descripción de lo que es el sueño de Nabucodonosor. Entonces, vemos que se hace el planteamiento de la visión por parte de Daniel como le fue revelado, pero notemos que hasta el versículo 44 se hace una referencia al tiempo, diciendo así en el versículo 44, primer texto a poner en el chat, de ser posible. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que ahí está Daniel 2:44, en la parte final de la descripción de la visión de la estatua que soñó Nabucodonosor, que ya conocemos los que estamos aquí, creo, y si no, la repito rápido. La cabeza era de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y barro cocido, con 10 dedos los pies, ¿verdad? Luego una roca es cortada de un monte no con mano humana y entonces desbarata o desmenuza, rompe la estatua y esta piedra se expande por toda la tierra. De eso habla en breve, en resumen, de eso habla Daniel 2 en la presentación de la visión. Pero es hasta el versículo 44 que se hace una mención de tiempo en estas palabras. Y en los días de estos reyes, ahí está la mención, y en los días de estos reyes. Entonces, en primer lugar, en el libro de Daniel, de acuerdo a este primer patrón o esquema o estructura literaria, tenemos en su composición número 1, la visión, número 2, mención de tiempo. Este patrón, esta estructura, visión, mención de tiempo relativa a la visión o correspondiente a la visión, lo vamos a encontrar en otros lugares. Así que tengas en cuenta este primer patrón o esquema. Los días están relacionados con la visión. Dice, y en los días de estos reyes. Estos reyes habían sido mencionados un poco antes en la visión. Así que el tiempo forma parte de la visión. ¿Se entiende el punto? Así que vamos a pasar ahora a lo que es la segunda mención de tiempo. Vamos al capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a estar mayormente en el libro de Daniel, observando esta estructura literaria. Aquí en Daniel capítulo 4 se hace una mención de una visión. Nabucodonosor está presentando aquí esta visión. Y entonces él comienza desde, ahorita les digo el pasaje, desde el versículo 10 dice, estas fueron, Daniel 4:10, nada más voy a leer eso, para después pasar a donde se habla del tiempo en la visión. Daniel 4:10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y comienza a describir acerca de un árbol muy alto, de follaje hermoso, abundante, y que en él había alimento para todos, ¿sí?
después de describir este árbol ah, especial en esta visión, escuchó algo Nabucodonosor. Escuchó que se decía que ese árbol fructífero debía ser derribado. En el versículo 14 dice, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa, el tocón o el tronquito el que quedó allí con la raíz, se cortó lo principal, todo el tronco hacia arriba, casi todo. Nomás quedó el tocón o el tronco después de que se hace el corte en el suelo con la raíz. El 15 dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Y ahora noten, después de esta descripción, en el versículo 16, hay que anotarlo allí, el 16, de ser posible, dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí encontramos una mención de tiempo relacionado a la visión. ¿Sí? Entonces aquí está el esquema otra vez. Visión, periodo de tiempo. Número 1. Se hace una descripción de una visión. Número 2. Se hace una mención de un tiempo, una medida de tiempo, que aquí dice que son 7 tiempos, que se entiende son 7 años. Estos 7 tiempos o 7 años tienen que ver dentro de la vida de Nabucodonosor. Tuvieron que ver, y así pasó. Más adelante vemos que Daniel también interpretó a Nabucodonosor este sueño, y entonces le dijo que ese árbol era Nabucodonosor y el reino que tenía. Vamos a ver en el versículo 22, Daniel 4:22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tenía que haber una conversión verdadera en Nabucodonosor, pero había mucho orgullo en él. Así que en el sueño se le dijo, ese orgullo va a recibir una lamentable consecuencia. Entonces dice en el versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces, ahí le estaban haciendo una descripción a Nabucodonosor. Iban a pasar 7 tiempos. 7 tiempos. Entonces, tenemos la estructura aquí. Visión y mención de tiempo relacionado ese periodo de tiempo a la visión. No podría estar completo el informe de la visión o la descripción de la visión, no podía estar completo si no estaba el elemento tiempo. ¿Se entiende este otro punto? Está bien, hay un patrón, visión y luego mención de tiempo relacionado a la visión. ¿Por qué? Porque si no hay un periodo de tiempo, no está completo el informe profético. El informe visionario no está completo. Debe, por ende, completarse con una mención de tiempo.
En este caso, 7 tiempos tenían que pasar precisamente. Y ocurrió. Dice en el versículo 28 hacia adelante, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Entonces claramente es un tiempo que pertenecía dentro del periodo de vida de Nabucodonosor. No era un tiempo para verlo en otro lado, sino en el tiempo de Nabucodonosor. Es decir, no hay un doble cumplimiento de los 7 tiempos de esta visión en Daniel 4. Ese es el tercer punto que estamos viendo. En este patrón no se aplica un doble cumplimiento o una aplicación adicional de estos 7 tiempos. ¿Por qué razón? Porque pertenecían al periodo dentro de la vida de Nabucodonosor. ¿Se entiende el punto? Regresamos un poquito a Daniel 2, ya que estamos en este tercer punto, para que notemos que dice en el versículo 44 de Daniel 2, y en los días de estos reyes, se está haciendo una delimitación. No se está hablando de un doble cumplimiento de esta mención de tiempo. Cada elemento de la visión se cumple en su tiempo histórico y no tiene doble cumplimiento. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. También ese es un periodo de tiempo, una mención de tiempo de permanencia eterna. No se puede dar una doble aplicación a esa mención de que el reino eterno de Dios permanecerá para siempre. No hay doble aplicación. Una vez que hayan concluido los imperios terrenales mencionados en la visión de Daniel 2, vendrá la eternidad, el establecimiento del reino eterno de Dios. No tiene doble cumplimiento esto. Llegará su momento en el futuro. Es un acontecimiento que aún no llega, un tiempo profético, escatológico del tiempo del fin, pero que va a llegar, pero que no ocupa un cumplimiento adicional de lo que se está diciendo. Este es el patrón de la estructura literaria del libro de Daniel a la cual estamos haciendo referencia. Muy temprano en el libro encontramos esta estructura, mención de visión profética y mención posterior de periodo de tiempo. ¿Sí? Asimismo, en el capítulo 4 del libro de Daniel, acerca de los 7 tiempos, del versículo 16, en Daniel 4:16, se le dijo claramente a Daniel, en el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. A él representaba ese árbol allí en Daniel 4. Y esos 7 tiempos se cumplieron en la vida de Nabucodonosor. Ahí está diciendo el texto con claridad. No podemos hacer a los 7 tiempos que signifiquen más cantidad o la misma cantidad, pero en otro momento de la historia, porque tiene su momento, tiene su lugar como periodo de tiempo de esta visión acerca del árbol.
no hay que ver un doble cumplimiento. ¿Por qué lo menciono hasta aquí, así repetitivamente? Lo menciono porque, inciso A, Guillermo Miller, en sus cálculos iniciales, empleó los 7 tiempos de Daniel, entendiendo un doble cumplimiento de 2520 años. Si ustedes van al diagrama de 1843, van a poderlo ver. El diagrama profético está dentro del pensamiento y también de los escritos de Miller y de otros pioneros que comentaban de los escritos de Miller. Estaba esta aplicación de doble cumplimiento. ¿Qué quiere decir doble cumplimiento? Que además del cumplimiento natural, hay que ver otro cumplimiento en otra forma y en otra época en la historia. ¿Se entiende? Cuando decimos doble cumplimiento, nos referimos a esto. Los periodos de tiempo, cuando uno examina a través de la Biblia, ahorita nada más estamos en el libro de Daniel, pero cuando uno examina en la palabra de Dios, los periodos de tiempo proféticos que se cumplieron no se vuelven a repetir. No es nada más parte de una estructura literaria de Daniel como autor de este libro, sino que viene a través de los escritores bíblicos Antiguo y Nuevo Testamento este principio. Una vez que el tiempo profético se cumple, no tiene doble cumplimiento a menos que se indique que deba verse ese periodo en otra forma. Pero no hay en las declaraciones que estamos estudiando por ahora del libro de Daniel una especificación de doble cumplimiento, sino de que, dice aquí el intérprete Daniel, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Espero se entienda el punto de lo que estamos notando aquí. En el versículo 32 vemos esto de los 7 tiempos, nada más en Nabucodonosor, dentro del periodo de vida de Nabucodonosor. Dice el versículo 32, ese hay que ponerlo allí de ser posible. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, le dijo Daniel a Nabucodonosor. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué dice el 33? En la misma hora de la mención de Daniel de esta aplicación, y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Estaba diciendo Nabucodonosor algo. Estaba diciendo algo Nabucodonosor. Pero ya tenía en mente lo que Daniel le había dicho. Pero fue renuente al mensaje de Daniel. Porque Daniel hizo un llamado de arrepentimiento, de que analizara su estado de soberbia y de independencia de Dios. Y este rey altivo finalmente recibe, al momento de decir que era su reino, que él lo había formado, al darse el crédito a sí mismo, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres,
y como hierba, y comía, dice, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Y el 34 sigue el curso de la descripción. Mas al fin del tiempo, o sea, más al fin de los 7 tiempos o 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, etcétera. ¿Por qué hizo Guillermo Miller una doble aplicación de los 7 tiempos? Porque ese fue su modo de entender. No lo vamos a criticar, nada más vamos a observar su trabajo. Y de acuerdo al texto bíblico, Miller se equivocó en emplear los 7 tiempos en doble cumplimiento, porque el texto no exige un doble cumplimiento. De acuerdo al intérprete Daniel en el siglo VI a.C., en vida de Nabucodonosor, dijo que eso se iba a cumplir en Nabucodonosor. Y por muy elaborado y atrayente y sustanciado aparentemente con textos bíblicos de Levítico y otros pasajes como hizo Guillermo Miller, con todo y eso, en esa parte, de acuerdo a Daniel 4, en su contexto propio de la estructura literaria de Daniel 4, Miller allí careció de verdad y de razón, aunque le hayan coincidido números. El hecho que le hayan coincidido números no hace verdadero el doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque Daniel 4, simple y llanamente, de manera natural, al referirse a los 7 tiempos de Nabucodonosor, es para verse dentro del periodo exclusivamente de la vida de Nabucodonosor y a Nabucodonosor. No hay en la descripción de la visión una proyección que requiera doble cumplimiento. ¿Se entiende el punto hasta aquí? Espero que sea entendido y si gustan conversar un poquito, lo podemos hacer. Pero si nos vamos a esperar hasta las respuestas, preguntas y respuestas o interacción, también está bien. Pero voy paso a paso para que se pueda entender el por qué es importante reconocer que hay un patrón estructurado, sencillo de ver en el libro de Daniel. Se menciona una visión y después viene un periodo de tiempo. Si no se menciona periodo de tiempo, está incompleto. Está incompleta la descripción de la visión. Está incompleto el contenido. Debe presentarse, entonces, de acuerdo a esta estructura literaria, debe presentarse un esquema de tiempo también. Ya van 2 ejemplos en este patrón de acomodo de la estructura del libro de Daniel. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el 7. ¿Sí? Vamos a ir al capítulo 7. Si quisiéramos notar en el capítulo 5 una estructura como la que estamos mencionando, podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya en el reinado de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, encontramos que sucedió algo en torno al año 539, diagonal 538. Alguna vez vimos en este ministerio, en este grupo, que se hacían calendarios en Babilonia de primavera a primavera y con los judíos de otoño a otoño. Entonces, por eso se dice 539 diagonal 538. Hay
bibliografía, hay escritos donde ustedes encuentran esta forma de referir años, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, vemos que en el capítulo 5 se llegó al fin del periodo del reino de Babilonia. Iba a continuar, de acuerdo a Daniel 2, iba a continuar Medo-Persia. Y el 12 de octubre del año 539, diagonal 538, según se ve ahí la forma de entender este año, vemos que allí fue el fin del reinado del imperio babilónico. ¿Y qué se hizo? Una evaluación tras una rebeldía de Belsasar. Así como Nabucodonosor tuvo soberbia y utilizó los utensilios del santuario de Dios, del santuario de Yahvé, los usó, los vasos, para una fiesta totalmente blasfema, totalmente inmunda, ¿sí? Después de eso, ¿qué encontramos? Encontramos una mención profética de unos caracteres o de unas frases desconocidas para Belsasar y toda la audiencia, pero no para Daniel. A Daniel le fue dado leer lo que allí dice. Así que notemos, antes de pasar al capítulo 7, vamos al capítulo 5. ¿Qué encontramos? La estructura del acontecimiento, y luego viene una profecía declarativa de cierre del imperio para que viniera el otro imperio, que fue el de los medos y los persas. ¿Y qué dice en el versículo? Vamos a ver vamos a ir rápido al versículo 25. Daniel le comenzó a explicar, a poner en contexto la situación desde Nabucodonosor hasta Belsasar, la situación de rebeldía, en este caso de Belsasar. Y dice el 25, y la escritura que trazó una mano dice, es Mene. Viene entonces la descripción de significado, la declaración. Versículo 26 hacia adelante. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Está hablando de un periodo de tiempo. ¿Se dan cuenta? Viene una descripción de lo sucedido históricamente en el reino de Babilonia. Y entonces dice Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Se dan cuenta? Viene una descripción de tiempo también, de conclusión del periodo babilónico. Así que también encontramos este patrón, mención de situación de ámbito profético, de dimensión profética, y se le dice que Dios contó su reino y le ha puesto fin. No alcanzó la medida, no se mantuvo en un estado de gracia Belsasar, y por lo tanto el reino de Babilonia. Bien, vamos a pasar ahora al capítulo 7. ¿Qué encontramos?
En el capítulo 7 vemos que se presenta una visión profética ahora a Daniel. 4 bestias, ¿verdad? Un león con alas de águila, 2 alas de águila, que al final de su periodo se le quitan las alas y se pone en hiesta o en posición parada o de pie, como si fuera un hombre, dice. Luego un oso, una parte de él era más alta que otra, representando que era 2 reinos siendo uno, los medos y los persas dominando. Entonces, tenía 3 costillas entre sus dientes, significando conquistas del reino anterior, del reino babilónico, Babilonia, Lidia y Egipto. Representa a Medo-Persia, el oso. Luego vendría un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, más rápido que el león en sus conquistas. Luego vendría una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte que tenía dientes como de hierro, 10 cuernos, y de ella brotaría un cuerno pequeño. ¿Sí? Después de esto viene una escena de juicio en el cielo, donde se ve a Dios el Padre trasladándose de un lugar a otro. Creemos los adventistas, se hace mención allí del paso de Dios el Padre del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, y le sigue después el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, en esa travesía en el santuario celestial que es de magnitudes enormes. Así que pasó también el Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Esa escena de juicio. Y luego, ¿qué encontramos? Después de esta mención de lo que decía el sueño o la visión profética, encontramos que a Daniel se le interpreta, llega un ángel y le interpreta el contenido. Y en esa interpretación, después de mencionar la visión, viene ¿qué? De acuerdo a la estructura literaria, viene sí, un periodo de tiempo, la mención de un periodo de tiempo profético. Versículo 25. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué vemos aquí? Que era necesario el elemento tiempo en la visión y complementa este patrón literario en base a la presentación misma que hizo el intérprete. Tenemos entonces en Daniel 7 también la mención de la visión, su explicación y al final, periodo de tiempo profético. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que también se puede colocar el versículo 25 de Daniel 7. ¿Y qué decir de Daniel capítulo 8? Bien, ¿alguien gusta de las que están aquí, de las personas que están aquí, indicar si se encuentra este patrón en el capítulo 8? ¿Alguien gusta participar? Si ya entendió el patrón o si ya lo conoce o lo ha conocido antes, si puede decirnos el patrón, visión y periodo de tiempo. ¿Alguien por allí se anima? Encienda su micrófono y le escuchamos con atención. ¿Alguien que se anime por allí
a decirnos, bien, aquí hay un patrón como el que estamos viendo en Daniel 8 también. Visión y periodo de tiempo. ¿Alguien puede decirlo? ¿Alguien se anima? Bien, Ahí estamos. no ha habido por ahora quien... Ah, sí, adelante. Incide la palabra tiempo, dices, mi hermano, como que tenga alusión a tiempo, como tiempo del fin, o que esté citando tiempo. Periodo de tiempo específico. Por ejemplo, 7 tiempos es un periodo específico de tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es un periodo específico de tiempo que acompaña a la visión correspondiente. ¿En Daniel 8 encontramos esto mismo o no? Mm. Bueno, un tiempo se refiere al principio día por año, ¿no? En el cual un día se refiere a un año de 360 días, ¿no? Lunares. Y entonces en base a ese cálculo se llega a la profecía. No sé si es esa la pregunta, pero ¿Sí? ¿En qué versículo se encuentra el periodo de tiempo correspondiente a la visión de Daniel 8? Del carnero, macho cabrío, cuerno pequeño en sus dos desplazamientos direccionales y luego purificación del santuario. ¿En qué versículo viene la mención temporal, la mención de tiempo profético? ¿En qué texto? En el 14 será, 8:14, donde dice, y él ¿Por qué? respondió hasta 2000, perdón, Sí, adelante. hasta 2300, obvio, ese es el versículo que siempre se me olvida, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, 2300 días. Bien. que son dos Ahorita mil regresamos con trescientos la hermana años. anterior. Sí. Ahorita vamos a ir con usted ahorita, hermana. Primero vamos a apuntalar este detalle del patrón. El patrón estructural del libro de Daniel en el capítulo 8 también contiene esta misma secuencia, visión y mención de tiempo relacionada a la visión. Si no, no estaría completo. Forma parte el elemento tiempo de la visión y no se puede usar en doble cumplimiento este periodo de 2300 días, que en realidad es, como la hermana dice, 2300 años. ¿Se entiende ese primer punto? No hay doble cumplimiento. Es Hermano, específicamente, sí, este abarca, exactamente, abarca un solo tiempo. Y es un tiempo bien grandote donde hay adentro de este tiempo grande hay otros tiempos, pero es un solo tiempo. cuando se menciona desde la unidad, que son 2300 días, está indicándose que hay un inicio y un término. Los adventistas del séptimo día hemos llegado a la conclusión de manera histórica, astronómica, contextual, lingüística y otras áreas de estudio, hemos llegado a ver que se está refiriendo a un inicio en el año 457 a.C., ¿sí? En el séptimo año del rey Artajerjes, rey de Persia. Una fecha muy cuestionada hasta hoy en día por la oposición de afuera, y de adentro también se ha encontrado oposición dentro del adventismo, pero se ha logrado dar razones del por qué es el 457 a.C., no el 458, o que sea nada más referencia a 1150 sacrificios que equivalgan al periodo de actividad de Antíoco IV Epífanes,
uno de los reyes griegos. No me voy a meter en detalles de ese calibre, pero hago la mención de que los 2300 días tienen como inicio el año 457, pero resulta que también lo que mencionó la hermana Maggie es de que hay otros periodos dentro de los 2300 días. En este caso, las 70 semanas inician también en el 457. Así que tenemos dos periodos de tiempo que inician donde mismo. Las 70 semanas o 490 años usando el principio de A por año. Y ahorita voy con usted, hermana, que participó además de la hermana Maggie. Espero esté por allí y tenga oportunidad de continuar con la pregunta que le voy a hacer. Y también los 2300 días empiezan en el 457. ¿Por qué lo comento? Porque cuando vayamos a Daniel capítulo 12, también vamos a encontrar dos periodos de tiempo que inician en el mismo periodo. Voy a pasar a la pregunta con la hermana. A la hermana que habló de el principio de A por año. Si bien es cierto que creemos que se debe usar el principio de A por año, la pregunta para la hermana es, ¿por qué usar el principio de A por año, de que un día equivale a un año, en profecía, en este caso en la de los 2300 días de Daniel 8:14, ¿por qué usar el principio de A por año si no se le dijo a Daniel que había que usar ese principio? ¿Se Bueno, entiende la porque pregunta? sí, en otros casos en la Biblia el día ha representado un año. Por ejemplo, encontramos Ezequiel 4:6 y también encontramos en el Viejo Testamento otros versículos, creo que el otro está en Éxodo, en este momento no me recuerdo exactamente, en donde se dice que un día equivale a un año, que te he dado un día por año, lo dice la Biblia. En Ezequiel 4:6 dice, llevarás la maldad de la casa de Judá cada día un año en el tiempo de Ezequiel. Entonces allí hay un símbolo también, ¿no? De que se cumple en el principio de día por año. En el caso de estos dos versículos, y también creo que hay otros más, que en este momento no tengo la Biblia aquí en la Sí, mano, estaba revisando aquí en el celular, pero no encontré los otros. Sí, creo que en segunda de de acuerdo. Pedro que dice que un día equivale a 1000 años para el Señor. Cuando dice que el Señor no tardará su promesa, como muchos piensan, habla de eso. Hermano Uciel. Ahorita pasamos con usted, hermana. Sí, Y Perdón, además, el otro creo que equivale a números 14:34. Ahí también se describe el principio de día por año. Números sí. 14:34. Ahorita hermano, vamos entonces con las dos hermanas. ¿Hermana Maya habló? hermano Uciel, usted se hubiera imaginado que hubiera sido literal hace rato que ya se hubiera cumplido. Respondo ahorita a Maggie y después a la hermana que inició la mención del principio de A por año y después con la hermana que refirió a la carta de Pedro, de que un día es igual de que para Dios un día es como 1000 años. En ese orden voy, ¿ok? Estén listas. Hermana Maggie, con usted primero. Tiene que ver la siguiente respuesta que tiene que ver con los preteristas. Los preteristas que ven nada más en el tiempo de Antíoco IV Epífanes el cumplimiento de Daniel 8:14 y que ellos dicen que se refiere a la purificación del templo de Jerusalén en el tiempo de los macabeos, nada que ver con un santuario celestial, nada que ver con 1844, nada que ver con los adventistas del séptimo día, nada que ver con Elena White como profeta del Señor, profetisa del Señor, sino nada más en el tiempo de Antíoco IV Epífanes y el santuario que afectó a Antíoco IV Epífanes. Le voy a pasar este dato.
hermana Maggie, los preteristas no están de acuerdo en cuándo iniciar y cuándo concluir, al modo que ellos ven los 1150 días, porque para ellos no son 2300 días que equivalgan a años, sino nada más 1150 días, pero no están en un acuerdo, no tienen la respuesta. Y dicen algunos que he escuchado, de entre ellos, que dicen: nosotros no somos historicistas, no estamos comprometidos con una fecha. En cambio, los adventistas, que son historicistas, sí tienen la carga de la prueba de demostrar que el 457 sea el inicio de los 2300 días. Tienen la carga de la prueba de demostrar que se cumpla en el año de Cristo. Tienen la carga de la prueba de demostrar que en el año 27 fue ungido el Mesías. Tiene la carga de la prueba de demostrar que en el año 34, en el apedreamiento de Esteban, termina las 70 semanas. Tiene la carga de la prueba de demostrar que se debe usar un tal principio día por año, entre otras cosas más. Pero dicen, nosotros no tenemos esa carga de prueba porque no somos historicistas. Se la llevan papitas, se la llevan bien tranquila ellos, atacando a los adventistas, pero a la hora de presentarles diferentes estudios de entre ellos mismos, no hay un consenso, no hay un acuerdo, no tienen ni idea. Esa se la paso al costo, hermana Maggie. Voy a hablar con la hermana que habló del principio de día por año. Usted presentó, hermana, Ezequiel 4:6 y Números 14:34, pero no presentó Daniel, ni el capítulo 1, ni el capítulo 2, ni el 3 hasta el 12. No presentó nada que informe Daniel que haya que usar el principio de día por año. Yo le entiendo. Ezequiel 4:6 habla de una conversión de días literales a proféticos. Números 14:34 también, y en otras partes de la Biblia también se encuentra ese principio. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué? Si no se le dijo a Daniel que se debía usar el principio de día por año, usted como adventista, ¿por qué lo aplica? No es suficiente decir que porque en Ezequiel lo dice, es que Ezequiel es otro libro y tiene su propio contexto lo que se le dijo a Ezequiel, que estuviera de un lado 40 días y de otro lado 390 días. No quiere Hermano, decir que iba a estar 40 días completos. Es el método inclusivo. El tiempo que durmiera, debía dormir de un lado y luego del otro lado, representando el reino del norte y del sur. Tiene su propio contexto. Igualmente, Números 14:34 tiene su propio contexto de situación de conversión de día a año. Pero le pregunto a usted como adventista, hermana, si Daniel en ningún lugar registra que se debe emplear ese tal principio de día por año, ¿por qué usted como adventista lo usa? ¿Se entiende la pregunta? porque sí. No, mire, mi hermano. eh, porque lo dice el pastor, por eso. Tampoco, mire, cuando vamos Le estoy a... preguntando a la hermana, cuan- a la hermana Maya, a la otra hermana, a ver si nos contesta. ¿Cómo Ay, se qué llama os- la otra hermana? La que... Me gustaría que lo explicara usted. Yo soy Ángela. Al hermano A Ucel nos ver, gusta vamos hacer ahora sí a darle... ponernos a pensar. Si yo lo puedo responder, pero espero de ustedes alguna respuesta. Si la hermana, que nos... Algo, hermano. No sé cómo se llama, hermana, pero está bien. Eh, Ángela. si alguien de entre ustedes... Ángela, ok, hermana Ángela. Puede, si no tiene una respuesta, le damos oportunidad a alguien más del grupo que está ahorita presente. Hermano, yo tengo una Si posible respuesta. gusta dar, Ella dijo, adelante. o sea,
¿Por qué Daniel aplicaba eso precisamente? Yo no sé. Yo lo único que sé es que al ver la parte de Nabucodonosor, entender acerca de, no sé si tendrá que ver a lo que me está preguntando, con esos 7 tiempos de Daniel, y él haber atravesado, haber experimentado eso mismo, pues él habrá entendido. No sé si me estoy desviando, pero a mí me hace llegar a la conclusión también de día por año con este Está- mismo aspecto de Nabucodonosor. ¿Me falta mucho? Dígame, ¿cómo vamos? No, no, ya. Bueno, estamos interactuando, ya casi llegamos al final. Entiendo el punto, pero vamos a esto. Vamos a la respuesta. ¿Alguien por ahí quiere responder? Porque estamos en Daniel 8:14, hermana Maggie. Ya no estamos en Daniel 4. Allí no se usa principio de A por año. ¿Por qué? En Daniel 4, ¿por qué no? Ah, Aunque lo haya hecho Guillermo Miller, no hizo bien, no lo hizo, no era allí aplicar el principio de A por año. ¿Por qué? Porque la visión está diciendo dónde y cuándo se iba a cumplir. 7 tiempos, 7 años naturales dentro de la vida de Nabucodonosor. Pero acá en Daniel 8:14, ¿por qué como adventistas decimos sí hay que usar el principio de A por año? Alguien que guste responder. Y si no, yo doy la respuesta. 3 segundos. 3, 2, Hermano, 2:15, 2:30. hermano Ciel, ¿Sí? soy la hermana Nirma. Sí, hermana Nirma, saludos. Saludos. Bueno, yo creo, hermano, tú estás hablando de la 2300 tarde y mañana, de por qué son día por año. ¿Sí? Yo pienso ¿Por qué se usa que el principio de A por año? Sí. porque no podían ser días literales, pienso yo, para el cumplimiento de esa profecía, porque serían 2300 días. Quedaba, no pienso que se iba a cumplir todo eso que está incluido dentro de esa profecía. El tiempo era muy poco. Entonces, por lógica, creo que eran años. Simple, pienso yo, hermano. Yo lo veo así de simple. Bueno, Sí, yo por quería lógica, decir bueno. esto, Sí, que este principio eh, viene aplicado, como usted mismo dijo, del método historicista, para interpretar profecías. Y como eso era una profecía de un tiempo prolongado, eh, no se puede aplicar a un tema no profético, sino tiene que ver con la profecía. ya están En saliendo el las tema respuestas. profético Bien. es que se aplica, es en el tema profético. O sea, ahí está la profecía, que es un periodo largo de tiempo que se tiene que cumplir, y por eso allí se aplica ese método historicista del principio día por año, porque se aplica a la profecía. Sí, ya está. Periodo prolongado es la respuesta. Y hermana Maggie, sí me gusta la lógica, pero que esté respaldada. En el escrito está. Y en este caso se ha respaldado ya. Porque la respuesta es, ya construyéndola entre todos, que se está tratando de largos periodos de tiempo. Por lo cual, 6 años, 4 meses y días no es suficiente. Además de que creemos que también dentro de la extensión de tiempo forma parte 490 años. En cambio, el preterismo, que es usado mayormente en el catolicismo romano y en el protestantismo en general, el historicismo, para algunos preteristas no se refiere a Cristo como Mesías. Se las paso para que vayan creando conciencia de estos detalles. No creen que allí se esté refiriendo en las 70 semanas que forman parte de los 2300 años a Cristo como Mesías. Y hacen
esquemas convincentes aparentemente de que tienen la razón. Pero para los adventistas no hay ningún problema en cuanto a que se refiere al Mesías, príncipe, que es Cristo. Pero hay que tener respuestas, así que se respondió adecuadamente entre todos el punto de que no aparece el principio de día por año en Daniel 8:14 mencionado para que se aplique, pero esa lógica bíblica de que se está tratando con extensos periodos de tiempo exige o solicita los periodos de tiempo, Daniel 8:14, con el principio día por año. Aunque a algunos no les guste, algunos estudiosos, decir principio día por año, ¿sí? Pero es un principio, ¿por qué? Porque se trata de una regulación de largos periodos de tiempo que si no se aplican no va a tener la consistencia que nos está solicitando la lectura natural del texto, en este patrón de estructura literaria que estamos estudiando. Y ahora paso con la hermana que habló de que en Pedro habla de que un día es como 1000 años para Dios. Ana Gladys. Allí no es la hermana Gladys, sí, allí estamos hablando ya de otro punto de vista, o sea, de otro modo de hablar de tiempo, ¿sí? Porque aquí está hablando de que un día es como 1000 años, no como un año, ¿sí? Ya es diferente del principio día por año, en el sentido de que se está haciendo alusión de que para Dios no hay un problema con el tiempo como nosotros lo vivimos. No es que Dios sea temporal, sino que como es un presente eterno, el gran yo soy, es una regla de enseñanza sobre la eternidad de Dios. ¿Sí? Aquí no está hablándose de profecía de tiempo. En Pedro no se está hablando de una profecía de tiempo, sino de una escala de la eternidad de Dios y la mortalidad nuestra. ¿Se entiende, hermana Gladys? Es diferente el esquema que se maneja en la carta de Pedro, creo que es la segunda carta, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar a la siguiente parte dentro del libro de Daniel, y si es hora de acabar me dicen, y ya en la otra oportunidad concluimos esta parte. Me dicen el tiempo cómo está. Yo Y respeto los tiempos. sí, si vamos a tener algunas sección de de las preguntas y eso que no pueda ser muy larga, si no, podemos hacer para la siguiente, si no falta mucho, podemos hacerlo para la siguiente ocasión, porque son temas bien profundos, hermano, hay que masticarlo despacito. Entonces voy a concluir rápido, lo más rápido posible, aunque yo dije al principio que iba a ser moderado, ¿verdad? Me refiero a rápido a que voy a ir al grano, ¿no? En el capítulo 9, versículos 24 al 27, ¿qué tenemos allí en Daniel? Daniel 9, 24 al 27. Hay algo del capítulo 8 que no entendió Daniel, ¿verdad? Y tiene que ver con tiempo. Así que se le hace una aclaración de tiempo. Daniel 9, 24 al 27 se suma entonces a la mención de tiempo de la que ya se había dado en Daniel 8, 14. ¿Se entiende? Dice el versículo 24 al 27 acerca de las 70 semanas y se integra muy bien con los 2300 años. ¿Se entiende el punto? 70 semanas, periodo de tiempo, en respuesta a algo que no había entendido Daniel acerca del tiempo. Así que Daniel 9 forma parte entonces del pensamiento de la visión en el capítulo 8.
y complementó el aspecto tiempo que no entendía Daniel. ¿Sí? Ahí pueden ver en Daniel, en el capítulo 8, que no entendía. Dice el 27, por ejemplo, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, le cayó de peso la visión. ¿Verdad? Atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Se dan cuenta? Y luego, ¿qué dice en el capítulo 9? Para encontrar la hilación o la conexión temática en la estructura de Daniel. Dice en el versículo 20 y 21, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿notan? Hablando de la visión de Daniel capítulo 8, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, etc. Por eso viene este elemento de tiempo en los versículos 24 al 27. Entonces, siguiendo el patrón, visión, periodo de tiempo, encontramos que Daniel 8:14 y Daniel 9:24 al 27 están al final de la visión de Daniel 8. ¿Se dan cuenta de la hilación temática? Así que es visión, periodo de tiempo. Ahora, ¿se debe ver doble cumplimiento en las 70 semanas? La respuesta es no. La pregunta es, ¿se debe ver doble cumplimiento en los 2300 días? La respuesta es no. Tiene su propio inicio y fin en la historia y está en el pasado. Y el hecho de que esté en el pasado no lo hace menos importante. Al contrario, cada cumplimiento de tiempo profético es un puntal para la fe del estudiante de la historia a la luz de la Biblia. ¿Se entiende el punto? Pasamos ahora al capítulo 11. El capítulo 11 recapitula de lo que ya se había dicho en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Recapitula o recuerda, amplía, da más detalles. Capítulo 11, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad, le dicen a Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. En Persia, sí. Persia en Daniel, pecho y brazos de plata. En Daniel 2. En Daniel 7 es el carnero. ¿Sí? El carnero. En Daniel... No, en Daniel 7 es el oso. En Daniel 7 es el oso. Y en Daniel 8 es el carnero. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un terreno que ya se venía presentando en la estructura de la composición literaria del libro de Daniel. No es algo diferente. No hay que por qué cortar el capítulo 11 de los capítulos anteriores. ¿Se entiende el punto? Porque si lo hacemos, vamos a dejar el capítulo 11 a la especulación de quien quiera especular. Pero si lo dejamos integrado a los capítulos anteriores, vamos a permitir que esos capítulos anteriores sirvan como el regulador de ¿qué? Del capítulo 11. Y cuando vemos que habla de Persia, está hablando de lo que ya se había anunciado en símbolo en la estatua de Daniel 2,
en las bestias de Daniel 7, en el oso y en el carnero de Daniel 8, Persia. Ahí está la relación temática, ¿se entiende? O sea, hermano, que todo De lo la que pasa estructura. en el 11, todo lo que pasa en el 11 es en el contexto de los 2300, es dentro de este tiempo grande, de los 2300 años. Está involucrado, absolutamente. No Está es para involucrado más detalles que se van a dar acerca de la resurrección. Esto ya no entra dentro de Daniel 12, 1 y 2. Esto ya no entra en el esquema de los 2300 días, pero sí forma parte considerable, mucho contenido de Daniel 11, hermana Maggie. ¿Se entiende? Hay una relación. Gracias, hermana. Ya está el ok allí. De acuerdo. Así que véase en el capítulo 11:2. Yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Ya estudiamos en este ministerio sobre estos 3 reyes. Tienen sus apuntes. Y el cuerno se hará, dice, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de, de acuerdo a Daniel 2, ¿qué le siguió a Medo-Persia? Naturalmente, Grecia. De acuerdo a Daniel 7, ¿qué le siguió al oso? Naturalmente, Leopardo, que es Grecia. En Daniel 8, ¿qué le siguió al carnero? El macho cabrío. Grecia. ¿Ven la unidad temática del libro de Daniel en su estructura literaria propia? Así que tenemos esta parte que valida la unidad estructural del libro de Daniel. Y llegamos a lo siguiente. Daniel 11 como capítulo debe terminar después del versículo 45. No exactamente en el versículo 45, porque la temática que se empezó en el capítulo 11 continúa en el capítulo 12. Los siguientes 4 versículos forman parte del capítulo 11. Alguien puso versículos y capítulos en la Biblia para que se encontrara mejor, para que fuera más práctico encontrar los lugares como lo hacemos, ¿verdad? Nos dicen libro, nos dicen capítulo y nos dicen versículo y uno lo encuentra en forma de código. Pero esa codificación no es propia de la Biblia. Y quien hizo esta selección de versículos y capítulos no puso atención al contenido del capítulo 11, que es más extensa, en realidad, la extensión. Entonces, llegamos hasta el versículo 4. En realidad, debiera ser el capítulo 11 de 46, 47, 48, de 49 versículos, si se quisiera usar este formato, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo siguiente. Se presenta una visión extensa, donde no solamente hay componentes literales, sino que hay algunos componentes simbólicos. Por ejemplo, ya que el capítulo 11 es más extenso de lo que tenemos en las Biblias registrado, por ejemplo, donde dice en el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ven que hay elemento simbólico y elemento literal en una forma poética? ¿Sí? Véase esto, porque algunos han dicho, es estrictamente literal el capítulo 11,
pero si somos cuidadosos vamos a poder notar algunos elementos, no solamente de índole simbólica, sino que están relacionados con las visiones simbólicas del capítulo 2, 7, 8 y 9. ¿Se dan cuenta? Así que hay que tener mucho cuidado con declaraciones que a la hora de estudiar concienzudamente no soporten la prueba. ¿Y qué tenemos ahora? Después de esta presentación recapitulativa y más extensa en detalles de Daniel 11, ¿habrá periodos de tiempo relacionados a la visión? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Y cuáles son esos tiempos? Sorprendámonos. Versículo 5. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Les parece familiar o conocido esta mención? Sí. ¿Con qué nos conecta esta mención temporal? Esta mención de tiempo. Ni más ni menos que con Daniel 7, 25. Sí, que dice, y serán entregados en la parte final del texto, del versículo, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí está la conexión de la estructura literaria, visión, tiempo. Y resulta que este tiempo está conectado así, miren, 11, versículo 2, está relacionado con Daniel 2, 7 y 8 y 9, dentro de la estructura de los detalles que van en aumento cada vez. Grecia también es correspondiente con Daniel 2, 7, 8, 9. Sí. En Daniel 11 encontramos a Roma, también al Imperio Romano. En la lectura natural, lado a lado con la historia. Roma. Y Roma forma parte de la visión profética, simbólica de Daniel 2, 7 y 8. Y también de alguna mención del 9, porque ahí está el Imperio Romano impregnado dentro del contexto del Mesías príncipe. ¿Se dan cuenta? Y la pregunta es, ¿por qué como dice aquí en el 7, por qué el periodo de tiempo que dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo no debiera estar relacionada con las visiones, con el contenido anterior en el libro de Daniel? ¿Por qué? Si la estructura literaria nos viene enseñando paso a paso que los periodos de tiempo al final de la visión o descripción de elementos descritos nos va a llevar a una mención de tiempo cronológico o de tiempo profético en relación a lo presentado anteriormente, porque es profecía. Daniel 11 es profecía, es elemento profético, y el periodo de tiempo también es un elemento profético, y se repite el mismo elemento profético de Daniel 7:25, así como se repite el mismo imperio de Persia, así como se repite el mismo imperio de Grecia, y como en el contexto de Daniel 11 se repite también la mención de Roma, del imperio romano. De otra declaración interpretativa visionaria, vemos el principio de que si algo se repite dos veces es porque se va a cumplir de seguro. O sea, se apuntala aún más, se refuerza
que se va a cumplir lo que viene profetizado en los sueños de José. ¿Se acuerdan? En lo que interpretó José. ¿Se acuerdan? Que José interpretó a Faraón 2 sueños. Estoy hablando conforme me va llegando esto, no lo tenía recién preparado. Pero como ya es un tema de años, viene a mi mente todo el contenido de a poco. De ahí un poquito que trastabille en qué debo decir, ¿verdad? Pero ahí está, se hizo una mención de parte de José al faraón. El sueño de que, el hecho de que se mencione el sueño 2 veces quiere decir que se va a cumplir lo que se está vaticinando o se está más bien anticipando en profecía en esos sueños. Se va a cumplir los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Se va a cumplir. Y acá en Daniel no encontramos nada más una vez repetido el esquema profético, sino más de una vez. Es Daniel 2, luego se repite en Daniel 7, se repite en Daniel 8 y 9, y luego en el capítulo 11 y 12. ¿Se dan cuenta? Son 4 líneas de tiempo en Daniel. 4. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9, 11 y 12. Son 4 esquemas de línea profética del libro de Daniel de manera natural, por estas y otras más razones de lo que ya he comentado aquí. No me alcanza el tiempo para ir a todas las razones, son muchas. Pero la lectura natural del texto dice, en este patrón, revelación profética, periodo de tiempo cronológico, sí, en Daniel 12:7, la mención tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo está relacionada total y plenamente con el periodo profético que debe emplear el principio día por año de Daniel 7:25, de tiempo, tiempos y medio tiempo. Sí, ¿y qué sigue después? En el versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo. Esto antes, ¿dónde se había dicho? En Daniel capítulo 8. Sí, quien esté relacionado con lo que dice Daniel va a darse cuenta de que es absolutamente la unidad literaria que exige el texto en Daniel 12. ¿Dónde se habló del continuo? En Daniel 8. Sí, ¿y por qué? Porque hay un patrón literario de recapitulación y de ampliación de detalles. Y entonces en esa ampliación de detalles se está ampliando Daniel 8, donde se habla del continuo, la continua administración de Cristo en el santuario celestial. Y dice en este detalle, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Nótese que aquí se unió el tema de Daniel 8 para dar un periodo más de tiempo y complementar aún más al estudiante de las profecías el esquema histórico. ¿Sí? Está intrínsecamente unido el periodo de los 1290 días al contenido de Daniel 8. No se puede ver en doble cumplimiento. Es ir a la especulación, a la deriva no inspirada, decir que este periodo de tiempo deba verse al futuro a eventos que todavía no se cumplen. ¿Por qué? Porque la estructura literaria propia del libro de Daniel, en su sentido natural, no enseña una proyección de doble cumplimiento. Asimismo, aplica para el versículo 12, que menciona otro periodo de tiempo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
en los inicios de la Iglesia Adventista, este periodo fue conocido como el periodo del ligamiento. Ligó el contenido de los capítulos anteriores de Daniel con esta mención a los 2300 días de Daniel 8:14. El periodo de ligamiento, a ver si ustedes ponen ahí en Google o en algún buscador el periodo de ligamiento, a ver qué les da. No, yo nunca lo he hecho. Por eso les digo, a ver qué les da, porque yo tengo los libros donde he estudiado años atrás, confrontando al futurismo que algunos adventistas, lamentablemente, a través de la historia denominacional, no es nada más de ahorita. No es nada más del Ministerio Palmoni, de Jeff Pippenger, de Edgardo Zagarra, del Pastor Gambetta, y otros. No es nada más de ellos. Es que viene desde toda la historia de la Iglesia Adventista esa insinuación de pretender usar los periodos de tiempo de Daniel 12, los 1260, 1290 y 1335 días en doble cumplimiento o que aún no se han cumplido. Algunos dicen que no se ha cumplido, estos periodos no se han cumplido y que tienen que cumplirse en eventos venideros. No, la estructura literaria está ligando vez tras vez un capítulo con otro, un contenido con otro. No hay en ninguna parte, ninguno de los que favorecen la idea de ver futuristamente los 3 periodos de tiempo de Daniel, ninguno puede tener una información bíblica de Daniel donde se diga, hay que pensar en un doble cumplimiento de estos 3 periodos de tiempo de Daniel. Voy a concluir diciendo lo siguiente. 2 cosas. Número 1. Desmond Ford es uno de los adventistas, porque hasta eso siguió siendo adventista hasta que murió. Yo me acabo de dar cuenta en la investigación que estoy haciendo, en un estudio de su hipótesis, porque no es tesis. Una tesis se demuestra, pero no demuestra que estamos equivocados los adventistas, por más que se esforzó. Pero Desmond Ford presentó un periodo apotelesmático de múltiples cumplimientos en Daniel. ¿Dónde está eso en la estructura literaria? Tal principio apotelesmático. Él dice, no hay tal principio día por año. Un tiempo lo enseñó, pero luego dice, no hay ningún tal principio día por año, pues yo se la aplico a su regla. No hay ningún principio apotelesmático en realidad. Eso no hay. Eso no lo exige el texto. El múltiple cumplimiento apotelesmático de Desmond Ford no lo avala la estructura literaria, con todo y que haya sido muy versado en hebreo y en arameo, con todo y eso, se le fue eso, con el fin de implantar su óptica en contra de lo que creemos los adventistas del séptimo día. Él siguió siendo adventista, no se le quitaron a lo que he estudiado, no dejó de ser miembro. Sí se le quitaron sus credenciales, se le retiraron sus credenciales como ministro, pero siguió siendo un miembro, de acuerdo a lo que he escuchado de quienes conocieron su vida. Así que no hay lugar en realidad para el principio apotelesmático o de múltiple cumplimiento. No hay lugar, pero sí hay lugar para el principio de a por año. Y ya vimos por qué. Y número 2, con lo que iba a concluir. En esta parte que estamos estudiando, debemos ser muy claros en que la estructura del libro de Daniel se explica a sí misma en cada paso de capítulo. No hay por qué. ¿Ya no se me oye, hermana? Sí, bueno, ya voy a acabar. Sí, esta es a lo que ya me recordé bien de lo que iba a decir. En las 70 semanas, en el mundo cristiano, en los protestantes, hay quienes la última semana la han puesto en pausa.
la última semana, y al parecer unos judíos también, un sector judío. Dicen, se han cumplido 69 semanas, pero falta la última semana. Le han puesto una pausa. Han roto el esquema para lo del rapto secreto y otras cosas dispensacionalistas. Pero algunos futuristas en la iglesia adventista han separado el capítulo 12, los periodos proféticos de tiempo, sin ninguna autorización para hacerlo. Y entonces creen que hay que ver los periodos de tiempo de Daniel 12 al futuro y de manera literal. No hay razón. Vamos a pasar a las preguntas. Concluyo con eso, con esa mención. Bendito Padre. Bien, vamos a tener la palabra de oración final. Cariñoso Padre Santo, agradecemos esta oportunidad preciosa de poder juntos estudiar tu palabra en el libro de Daniel. Miramos una estructura sencilla en todo el libro que apunta a un mismo contenido. No autoriza a hacer algún tipo de exclusividad, de aislar algún capítulo, algún término, algún contexto, para sacarlo de todo el contenido que es en sí una unidad. Y los tiempos proféticos que requieren el principio de por año están bien establecidos en el pasado y no pierden su vigencia, al contrario, tienen un lugar muy importante en la historia, que cuando vemos hacia atrás, recordamos que lo que Dios ha hecho en el pasado es un indicador que afirma nuestra fe para lo que viene. Los que no creemos en más formas de hacer cálculos para eventos cronológicos al futuro que aún no se cumplen, eventos escatológicos que aún están por cumplirse, pero que están muy cerca de cumplirse, no vemos que haya que hacer cálculos por tu segura palabra profética. Esto no es decir que no tengamos interés en los eventos venideros, al contrario, tenemos todo el interés, pero en base a lo que tú nos has enseñado, hemos sido guiados debidamente con los periodos de tiempo ya revelados y que no somos de quienes deben seguir haciendo cálculos de ninguna especie como se hacía antes para calcular las 70 semanas, los 2300 días y otros periodos que no se vuelven a repetir en doble cumplimiento o triple o múltiple, o que deban verse de manera literal. Señor, que pueda haber claridad en cada uno de nosotros según la disposición de cada cual, por supuesto, y agradecemos que el Santo Espíritu nos guíe en ello. En el nombre de Jesús, amén.